Sabiendo que existe la correlación espacial, hay algunas herramientas que se puede utilizar para tratar de esa correlación y para tener ventaja con esto o también para tomar cuidado cuando no sirve para lo que se desea hacer. Entonces, el primer ejemplo acá es con el uso de la geoestadística. La geoestadística es una ciencia muy amplia también. Uno de los principales objetivos de la geoestadística es, utilizando la información de correlación espacial, hacer lo que se llama de inferencia o predicción. Entonces, si yo tengo puntos mostrados en una parte de una área y yo deseo saber cuál sería el valor más probable de esta misma variable en toda la área. Entonces, en un raster, por ejemplo, como acá, cubriendo toda la área, la geoestadística me permite hacer esto, o sea, entender cómo es la correlación, cuán parecidos son los puntos y cómo yo puedo establecer un valor en un punto no mostrado, que es una combinación lineal de los valores a donde se fue realizado el muestreo. Entonces, esto es muy común en agricultura de precisión, por ejemplo, en varias ciencias, en estudios científicos que se desea conocer lo comportamiento de una dada variable en toda la área, pero no hay cómo hacer esto en toda la área. Hay que tomar muestras y este muestreo tiene una cierta cantidad de puntos que se puede hacer, sino el componente económico también es importante. Entonces, este es uno de las aplicaciones de la dependencia espacial en la geoestadística, es predecir los valores de la variable a donde no se conoce. Y una de las diferencias es que en general esos datos tienen las coordenadas exactas, es muy común tener datos del tipo punto. Entonces, no se empieza intentando definir cuáles son los vecinos, sino que lo que se hace en general es calcular la correlación o la covariancia o la variancia entre todos los pares de puntos posibles. Entonces, si yo tengo un punto acá, yo puedo computar la variancia con este punto acá, o sea, la diferencia al cuadrado, y después con todos los otros, y esto va a generar una nube de variograma, que es la variancia entre cada punto, y yo puedo representar como una función de la distancia. Entonces, esa distancia, en el caso de dos dimensiones, en el caso espacial, es la distancia euclídea, por ejemplo, entre dos puntos, pero también se puede hacer el mismo para dados temporales. En este caso, la distancia puede ser el número de días, el número de años, por ejemplo. Entonces, es una medida de distancia en el tiempo o en el espacio. Y acá, cada punto representa la variancia, la diferencia entre dos puntos que están dentro de esa distancia. No se puede hacer mucho con esto, pues hay mucho punto y no se puede, es muy difícil de usar la información así. Entonces, lo que se hace es que se agrega la información por intervalos de distancias acá y tienes entonces el variograma. Entonces, cada punto acá en el variograma representa el promedio de todos los puntos que estaban entre estas distancias. Y esta línea que se ajusta acá es el variograma teórico, un modelo. Y este modelo es lo que será utilizado después para, por ejemplo, hacer la estimativa espacial. Entonces, con este modelo existe una posibilidad de atribuir pesos óptimos a cada uno de los vecinos cercanos para entonces hacer una estimativa del valor a donde no se conoce. Esta herramienta es muy importante como una herramienta de entendimiento de la dependencia espacial o de la correlación. Entonces hay algunos nombres para las partes de este gráfico. Esta parte inicial se llama de efecto Pepita y en general representa la variancia que no se puede explicar espacialmente. Entonces, si yo tomo dos puntos en el mismo local, o sea, la expectativa es que el valor sea el mismo, pues no hay distancia, la distancia es cero. Todavía hay errores del muestreo, del análisis, de todo eso. Entonces, este efecto Pepita representa esta variación en una escala muy cerca de 0 metros, por ejemplo,
debido a otros factores. Y toda esta parte que sale desde acá hasta esta meseta acá, esta es la parte de la dependencia espacial. O sea, es la parte de la variabilidad que se explica con base en los vecinos. Y si yo tengo vecinos más cercanos, en general yo puedo explicar una parte mayor. Y si yo solo tengo vecinos más lejanos, entonces la capacidad de explicar la correlación se va disminuyendo. Hasta un punto que se llama de alcance o rango, a donde no más este valor no más aumenta, es como una función de la distancia. Entonces, después de ese punto, tenemos a la independencia espacial. Entonces, si yo estoy en esta parte de distancia, entonces acá sí yo tengo que usar geoestatística o métodos de análisis espacial que toman en cuenta la correlación. Si yo estoy trabajando con datos en una distancia que está además de este alcance, entonces ya los datos son independientes y los otros métodos sirven para eso. Entonces es importante entender la utilidad de esta herramienta.